Buenas tardes, mi nombre es Luz Karime Castillo Montoya y a continuación voy a hacer la presentación del trabajo consolidado de la AVI que se desarrolló en las dos fases del curso de investigación de mercados. El rol que he asumido para el desarrollo de este trabajo es el de asistente 2. Justificación. El cultivo de hongos comestibles minimiza problemas ambientales y reutiliza materiales críticos en la producción de alimentos. Esto genera inquietudes a empresas como la Tata Foods porque los ven como alternativa alimentaria que se puede comercializar y generar rentabilidad. En Colombia y otros países de Latinoamérica podría ser no solo una alternativa de alimentación a bajo costo, sino una oportunidad de generar nuevos productos y mercados, aún más si se tiene en cuenta que la producción de residuos agrícolas y agroindustriales en los países en desarrollo se calcula alrededor de 2.500 millones de toneladas al año. La investigación está enfocada a recolectar información a través de diferentes fuentes e instrumentos para saber e informar a la empresa Tata Foods si los bogotanos que pertenecen a los extractos 4, 5 y 6 consumirían los hongos, podrían preferirlos en sus comidas. La información le servirá a la Tata Foods para tomar la decisión de comercializarlos en este segmento de la población. Objetivos de la actividad. Objetivo general. Conceptualizar los contenidos de la unidad 1 y 2 y profundizados para la realización de los trabajos colaborativos 1 y 2. Objetivos específicos. Realizar la fase de comunicación mediante informe final de la investigación realizada durante todo el curso. Incluir las cartas de intención de compra de los potenciales compradores de los hongos comestibles. Planteamiento de la actividad. La empresa Tata Foods está interesada en incursionar en el mercado de los hongos comestibles que sirvan como sustituto o complemento de varios alimentos en los hogares colombianos inicialmente. Para nuestra investigación delimitamos a Bogotá en los extractos 4, 5 y 6. Para esto se desea cultivar y comercializar hongos comestibles. Solicita a personas expertas en realizar una investigación completa sobre la preferencia en las personas de este tipo de alimentos en sus comidas diarias. Etapas que se siguieron durante el desarrollo de la investigación de mercados. Fase de diseño. Formulación de problemas y aprovechamiento de oportunidades. Se desarrolló descubrimiento y definición. Segundo, determinación del diseño. Exploratorio y concluyente. Tercero, preparación. Se desarrolló la información necesaria, se obtuvo un método de obtención, se hizo un diseño de la muestra y un diseño de cuestionario. En la fase A de búsqueda se hizo un trabajo de campo, el cual consta de una planificación de investigación, preparación de entrevistadores, realización de las entrevistas y aplicación de las encuestas y, por último, un control de trabajo de campo. En la fase de análisis se hizo un procesamiento de la información, la cual está conformada por edición, codificación, diseño de bases de datos, grabación y verificación. Por otra parte, se hizo una tabulación y análisis, la cual se interpretó. Por último, tenemos la fase de comunicación. La comunicación del informe consta de la elaboración del informe y la presentación del mismo, la cual es oral y escrita. La fase de diseño. Primero tenemos la formulación del problema y aprovechamiento de oportunidades. El primer paso fue el descubrimiento. La Tata Foods tiene necesidad de valorar si los hongos shiitake y orellana son alternativa de alimentación deliciosa preferida por los estratos 4, 5 y 6 en Bogotá para producirlos y comercializarlos. El planteamiento del problema y la formulación. El segundo paso fue la definición. Definir los objetivos generales específicos y realizar una hipótesis. En la parte del descubrimiento se hizo el desarrollo del planteamiento del problema. Los investigadores del grupo de la biotecnología de la CUAO identificaron el cultivo de hongos comestibles como una alternativa para protección del medio ambiente y ahorro de dinero. Son cultivados en pasto
boñiga y otros desechos orgánicos que afectan el equilibrio de los ecosistemas, como es el tamo del arroz y el buchón de agua abundante en la laguna de Sonso. El tamo de arroz, gran cantidad, es quemado al aire libre y el buchón de agua hace que disminuya el oxígeno en la laguna, causando la muerte de algas que son alimento para los peces que en ella habitan. En cuanto a la producción mundial de hongos comestibles, AUPEC indica que se producen más de 2 millones de toneladas de hongos comestibles, un 56% del hongo agaricus, un 14% del hongo shiitake y un 8% del hongo de la paja o volvariella. Los hongos tienen contenido de agua entre el 80 y 90%. Poseen altas cantidades de proteína, grasa y vitaminas como la riboflavina. Se conoce que el hongo que más explota es la tricholoma, conocido en México como hongo blanco. Su importancia comercial es tal que en 1993 se cotizó en unos $150 el kilogramo en el mercado internacional. Formulación del problema. ¿Cuánto prefieren los hongos shiitake y orellana como alimento sustitutivo los bogotanos que se ubican en los estratos 4, 5 y 6? Objetivos. Objetivo general. Determinar la preferencia de los hongos comestibles shiitake y orellana como alimento sustitutivo de los bogotanos que se ubican en los estratos 4, 5 y 6. Objetivos específicos. Definir hipótesis de la investigación. Identificar diseño metodológico con todos sus componentes adecuado al objetivo de la investigación. Realizar trabajo de campo como medio para comprobar hipótesis. Definir conclusiones mediante las cuales la Tata Foods tomará decisiones. Hipótesis. Los bogotanos de estratificación 4, 5 y 6 prefieren como alimento alternativo los hongos comestibles shiitake y orellana. ¿La población objetivo está dispuesta a comprar los hongos comestibles en las grandes superficies? ¿El consumo de los hongos comestibles shiitake y orellana realizado por la población objetivo alcanza los 1.000 kilos semanales? La población objetivo estaría dispuesta a pagar entre 4.500 y 5.000 por kilo de hongos comestibles shiitake y orellana. Los compradores de hongos comestibles, en su mayoría, son las mujeres bogotanas estratificadas entre 4, 5 y 6. Segundo, determinación del diseño. El primer paso fue la investigación concluyente. Esta proporciona evidencia concluyente sobre la hipótesis y sus preguntas. Utiliza método cuantitativo de investigación, en este caso es descriptivo. Segundo paso, descriptivo. Describe en forma cuantitativa las variables de interés establecidas para determinar qué, quién, cuánto, cuándo, dónde, cómo y por qué se trabajará la encuesta. Tercero, preparación. Primero necesitamos la información necesaria. Son las fuentes donde se obtiene la información y forma de abordarla. Segundo, método de obtención. Es la técnica e instrumento. Tercero, diseño de la muestra, tipo de muestreo y método. Y por último, el diseño del cuestionario. Contiene todas las variables que permiten comprobar la hipótesis. La información necesaria se divide en dos partes. Tenemos la información secundaria, que es por qué se investigó sobre las características, bondades y beneficios de los hongos, empresa, la competencia, precios, indicadores de consumo, entre otros. Para tal fin se abordan revistas, periódicos e informes. La información primaria, ¿por qué se requiere recoger información directamente de la fuente, es decir, los bogotanos estratificados como 4, 5 y 6 a través del instrumento de la encuesta? Segundo paso de la preparación, el método de obtención. El método de obtención de la información se hizo mediante la encuesta escrita, por lo tanto, estuvo soportada en un cuestionario. El instrumento por el cual se obtuvo la información seleccionado fue la encuesta
escrita. Como instrumento se utilizó el cuestionario, el cual se aplicó en los centros comerciales ubicados en los barrios. Los estratos 4, correspondiente a un estrato medio, son 706.191 habitantes. En el estrato 5, correspondiente a un estrato medio alto, encontramos a 195.873 habitantes. Por último tenemos el estrato 6 o alto, en el cual encontramos 130.261 habitantes. En total corresponde a 1.032.325 habitantes. La muestra. Se aplicaron 385 encuestas. Trabajar con una muestra disminuye costos de trabajo de campo, agiliza la toma de datos. Fórmula. La anterior muestra de 385 encuestas se obtuvo aplicando la siguiente fórmula para la población finita, donde N es el total de la población. Z es igual a 1.96 al cuadrado, si la seguridad es del 95%. P es la proporción esperada, en este caso un 5%. Q es igual a 1 menos P, en este caso 1 menos 0,05, es decir, 0,95. D es igual a la precisión, o sea, un 5%. La muestra probabilística estratificada se hizo la distribución porcentual de la muestra correspondiendo a cada estrato un número determinado de encuestas así. En el estrato 4 tenemos una población de 706.191 habitantes, con una ponderación de un 68% y una muestra de 262. En el estrato 5, medio alto, tenemos 195.873 habitantes, cuya ponderación es 19% y la muestra 73%. Por último tenemos el estrato 6 o estrato alto, donde encontramos 130.261 habitantes, cuya ponderación es de un 13% y la muestra 50%. Tenemos entonces un total de 1.032.325 habitantes. Este total corresponde a un 100% de la ponderación y a una muestra de 385. Cuarto, diseño del cuestionario. La siguiente es la encuesta que se realizó. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Luz Karime Castillo Montoya y estoy haciendo un estudio de mercado para la empresa La Tata Foods. ¿Me quiere ayudar respondiendo un cuestionario? No le quito más de 10 minutos, gracias. El objetivo es identificar la preferencia al consumo de hongos comestibles, shiitake y orellana como alimento sustitutivo en un hogar. El entrevistado debía colocar su nombre, dirección, teléfono, fecha y hora de entrevista y nombre del entrevistador. Por último tenemos las instrucciones. Cada pregunta formulada solo tiene 2 opciones de respuesta y el entrevistado debe señalar con una X donde estima que es su elección. La primera pregunta es: ¿ha consumido como alimento sustitutivo en sus comidas hongos comestibles shiitake y orellana? Segunda pregunta: ¿compra hongos comestibles shiitake y orellana en grandes superficies como por ejemplo Carulla? Tercera: ¿estaría dispuesto a consumir una vez a la semana hongos comestibles shiitake y orellana? Cuarto: ¿estaría dispuesto a pagar un precio de 5.000 pesos por libra de hongos comestibles shiitake y orellana en las grandes superficies como por ejemplo Carulla? Quinta pregunta: ¿consumiría al menos 1 kilo de hongos comestibles shiitake y orellana una vez por semana? Sexto: edad. Esta debe ser indicada en años. El entrevistado debe seleccionar el rango donde se ubica su edad. Séptima: sexo. El entrevistado debe señalar el sexo al cual pertenece, masculino o femenino. Octava: el ingreso y este debe ser en pesos. Indique a qué rango corresponde su ingreso mensual. Se presentan 3 rangos diferentes. El primero entre 1.400.000 y 2.800.000. El segundo rango es de 2.801.000 a los 5.600.000. Y por último tenemos los ingresos de 5.601.000 en adelante.
Novena pregunta. Ocupación. El entrevistado debe señalar la ocupación en la cual se desempeña. Independiente, trabajador o ama de casa. Entramos ahora a ver la fase de búsqueda. En la fase de búsqueda se hizo el trabajo de campo. Esta está compuesta por una planificación de la investigación, la cual incluye la determinación de los tiempos de costo, el alcance. Seguido tenemos la preparación de los entrevistadores. En este punto se selecciona teniendo en cuenta el perfil requerido para la investigación y la capacitación. Tercero, tenemos la aplicación de las encuestas. Se consulta todos los aspectos importantes para lograr resultados veraces y confiables. Y por último, realizamos un control de trabajo de campo. En este punto se hace una verificación de los aspectos y los resultados del trabajo de campo. El primer punto del trabajo de campo tenemos la planificación de investigación. En los barrios en los cuales se realizó el trabajo de campo fueron Chicó, Santa Bárbara, Centro, Los Rosales, Santa Ana, El Refugio, La Cabrera, San José, Usaquén, Seminario, La Soledad, Bavaria. Los encuestadores debían aleatoriamente tocar en las viviendas y encontrar disposición por parte de los mayores responsables de las compras de alimentos para que respondieran la encuesta hasta completar la cuota correspondiente a cada encuestador. La planificación de la investigación en la parte de la distribución de tiempos de fase de búsqueda fue de la siguiente forma. El equipo que aplicó la encuesta estaba compuesto por 25 encuestadores. La capacitación del equipo duró 30 días. La aplicación de la encuesta a tiempo control fue de 30 días. El total de tiempo de aplicación de la encuesta fue de 195 horas. El tiempo de preparación del equipo de trabajo fue de 60 días, distribuido de la siguiente forma: 30 días para la selección de encuestadores y analistas y 30 días para la capacitación de encuestadores y analistas. Tenemos luego la tabulación del análisis de los resultados, que fueron 30 días. Siguiente se hizo la fase de análisis, donde se procesó la información, que también llevó a cabo 30 días. Y por último tenemos la tabulación y el análisis, que fue de 30 días. El costo de la investigación fue la siguiente. El valor de hora de cada uno de los encuestadores fue de 10.000 pesos y eran en total 25 encuestadores. No horas de trabajo de campo, 195. El valor de servicio de los encuestadores fue un total de 1.950.000. El valor del analista fue de 2 millones. Valor total de costos de equipo, 3.950.000 pesos. El cronograma de actividades es el siguiente. Como pueden ver, la fase de búsqueda duró 3 meses. En ella, el trabajo de campo se dividió de la siguiente forma. La planificación de la investigación abordó el primer mes y la preparación de los encuestadores duró los 2 meses siguientes. La selección se realizó durante el segundo mes y la capacitación durante el tercer mes, cada una de ellas con una duración de 1 mes. La aplicación de la encuesta se realizó en el tercer mes y el control de trabajo de campo abarcó el cuarto mes. En la fase de análisis se desarrolló entre el quinto y el sexto mes, de la siguiente forma. El procesamiento de la información, que consta de la edición, la codificación, diseño de base de datos, grabación y verificación, se desarrolló durante el quinto mes. Y la tabulación y el análisis, con su respectiva interpretación, se realizó durante el sexto mes. El segundo punto del trabajo de campo corresponde a la preparación de los entrevistadores. Esta investigación de mercados lo que busca son respuestas de comportamiento. Por lo tanto, se indagó sobre gustos, preferencias, intención de compra y consumo, entre otras demográficas. Los entrevistadores debieron familiarizarse con los lineamientos de la investigación.
La preparación óptima de los encuestadores y analistas de resultados se desarrolló mediante las actividades selección y capacitación. En el siguiente perfil se consultan los aspectos que se consideraron para la selección. La preparación de los entrevistadores. En este punto vamos a ver las condiciones del perfil para seleccionar los encuestadores y analistas de resultados. Las condiciones son las siguientes. A nivel de formación y educación, se buscan estudiantes del SENA de mercadotecnia o universitarios con estudios en investigación de mercados. La experiencia es aplicación de encuestas para conocer comportamientos de consumidores. Esta condición tiene un peso relativo de un 40%. La segunda condición es la competencia mediante la entrevista para identificar habilidades y destrezas para el manejo de variables independientes relacionadas con el comportamiento de los consumidores, evidenciando que se sabe aplicar preguntas para conocer gustos, preferencias, hábitos de consumo, hábitos de compra, intención de compra y compra. Esta condición tiene un peso relativo de un 40%. Finalmente, tenemos como última condición las habilidades blandas que posee, tales como la capacidad para atraer la atención del encuestado, destreza al momento de aplicar el cuestionario, orientación al encuestado que no genere sesgos, presentación personal y buenos modales. Esto tiene un peso relativo de un 20%. El peso porcentual en cada grupo equivale al 100% para el grupo y relativo para el total de la lista del chequeo. Si el entrevistado obtiene un mínimo de 90 sobre 100, las condiciones del perfil será seleccionado hasta completar 25 seleccionados. En la preparación de los entrevistadores se realiza una capacitación. El programa de capacitación que se desarrolló se tuvo en cuenta primer contacto, cómo ganar la cooperación de los encuestados, realización de las preguntas. ¿Cómo se debe formular las preguntas? Buscando no sesgar las respuestas. Tercero, sondear. ¿Cómo ayudar a los encuestados a enfocarse en el contenido específico de la pregunta? Cuarto, anotar las respuestas. Utilizar todos el mismo formato, cuestionario de preguntas. Quinto, concluir la encuesta. Cómo informar que la encuesta finalizó y agradecer su participación. Tercero, aplicación de encuestas. Se realizó el trabajo de campo aplicando las 385 encuestas a las unidades muestrales establecidas para la investigación de mercado. Cuarto, el control del trabajo de campo. La supervisión se garantizó que los encuestadores aplicaran los procedimientos y técnicas frente a los cuales fueron capacitados. En el control del trabajo de campo se tuvo en cuenta el control de calidad y correcciones, el control de muestreo, control de fraudes y el control de la oficina central. Cuarto, el control del trabajo de campo. El control de calidad y correcciones. Se realiza una verificación de los resultados de las encuestas. Para tal fin, de los 25 encuestadores seleccionados, se les preguntó a 7, escogidos al azar, sobre aspectos clave de las preguntas y así conocer si las habían realizado efectivamente. El resultado fue bueno. La revisión de registros de horas cumplidas. Cada entrevistador ocupó 8 horas para realizar las 385 encuestas, con un total de 195 horas. La distribución de las 385 encuestas fue de la siguiente forma. Primer grupo, 15 encuestadores, 16 encuestas para cada uno. Segundo grupo, 10 encuestadores, 15 encuestas para cada uno. Entonces, el tiempo se ejecutó de la siguiente forma. Primer grupo, 7.200 minutos sobre 60 minutos da un total de 120 horas de tiempo de dedicación. En días laborables obtenidos serían 15 días. El segundo grupo realizó 75 horas, con un total de 9.4 días, lo cual nos da un total de 195 horas y de 24,4 días. El control de muestreo. Los entrevistadores cumplieron rigurosamente el plan de muestreo y aplicaron la encuesta a la población objetivo que era. No se evidencia que hayan existido manejos por conveniencia. Control de fraudes.
La capacitación fue efectiva porque en la revisión de los cuestionarios no se identificó este tipo de problema. Control de la oficina central. Permanentemente los supervisores estuvieron presentando información actualizada de los avances del trabajo de campo a nuestra oficina. Vamos a continuar ahora con la fase de análisis. En este punto tenemos el procesamiento de la información, la cual consta de, primero, edición. En este punto se verifica que todos los aspectos de la encuesta fueran conforme. Seguimos con la codificación, donde se establecen criterios según el tipo de encuesta. A continuación, hacemos un diseño de base de datos. La estructura en hoja de cálculo de Excel contiene todas las preguntas y opciones para tabular la información. Seguido se realiza una grabación. El resultado de las encuestas fue tabulado identificando las frecuencias absolutas y relativas y se graficaron. Por último, se realiza una verificación. El procesamiento de la información fue correcto. En el procesamiento de la información, el primer punto es la edición. La revisión de las 385 encuestas para confirmar que los resultados obtenidos fueran válidos para el análisis e invalidar encuestas en caso de no conformidades en su aplicación. Todas las encuestas pasaron bien el control. Los aspectos analizados fueron los siguientes: que no falte ninguna hoja al cuestionario, todas las preguntas las hubieran contestado, las personas que respondió el cuestionario fuera población objetivo, que respondieron las 385 personas que conforman la muestra, la coherencia en las respuestas claves, verificar que no exista falsedad en las respuestas ni respuestas sospechosas. Se realizaron llamadas a algunos encuestados para determinar que los encuestadores no falsificaron cuestionarios y que efectivamente fue realizado. El segundo punto del procesamiento de la información es la codificación. Las preguntas en la encuesta que contenían aspectos clave se codificaron con números arábigos de 1 a 9 y del 1 al 5, dicotomáticas con opciones sí y no. Las preguntas demográficas, edad, ingresos, ocupación, con 3 alternativas de respuesta cada una, estas se codificaron como ABC. Las dos opciones de respuesta para sexo como M masculino y F femenino. El primer bloque de preguntas que correspondió a los datos personales del encuestado, tales como nombre, dirección, teléfono, fecha, hora y el nombre del entrevistador, no se codificaron e irán a bases de datos generales de clientes potenciales. Siguiente punto es la base de datos. Con la siguiente hoja de trabajo se tabularon los datos, se visualizan las variables contenidas en cada pregunta. En ella se va a validar el consumo, beneficio, frecuencia, precio, disposición al consumo, edad, sexo, ingreso y ocupación. Cuarto punto del procesamiento de la información, la grabación. Los resultados de la encuesta son los siguientes. En la pregunta 1, ¿ha consumido como alimento sustitutivo en sus comidas hongos comestibles shiitake y orellana? Vemos que el 66% de la población ha consumido como alimento sustitutivo en sus comidas hongos, shiitake y orellana. El 34% no los ha consumido. En la segunda pregunta, ¿compra hongos comestibles shiitake y orellana en grandes superficies como Carulla? El 78% de la población objetivo compra hongos comestibles shiitake y orellana en grandes superficies como por ejemplo Carulla. En la tercera pregunta, ¿estaría dispuesto a consumir una vez a la semana hongos comestibles shiitake y orellana? Como conclusión a esta pregunta, vemos que el 77% de la población objetivo está dispuesto a consumir una vez a la semana hongos comestibles shiitake y orellana. Cuarta pregunta, ¿estaría dispuesto a pagar un precio de 5.000 pesos por libra de hongos comestibles shiitake y orellana en grandes superficies como por ejemplo Carulla? El 55% de la población objetivo está dispuesto a pagar un precio de 5.000 pesos por libra de hongos comestibles shiitake y orellana en las grandes superficies como por ejemplo Carulla. Quinta pregunta, ¿consumiría al menos un kilo de hongos comestibles shiitake y orellana una vez a la semana?
El 78% de la población objetivo consumiría al menos 1 kilo de hongos comestibles shiitake y orellana una vez a la semana. Sexta pregunta. En la edad, seleccione el rango donde se ubica su edad en años. El mayor porcentaje, un 53% de la población objetivo a la cual se le aplicó la encuesta, se ubica en el rango de edad entre los 20 y los 40 años. Séptima pregunta. Señale el sexo al cual usted pertenece. El 71% de la población objetivo fueron de sexo femenino. Octava pregunta. Indique a qué rango corresponde su ingreso mensual. El mayor porcentaje, 71%, devenga ingreso mensual entre 1.400.000 pesos y 2.800.000 y el 26% entre 2.801.000 y 5.600.000. Solo un 3% devenga ingresos igual o superior a 5.601.000 pesos. Novena pregunta. Señale la ocupación en la cual usted se desempeña. El 47% de los encuestados es trabajador. Se encuentra vinculado mediante un contrato de trabajo a una organización. El 40% es independiente. El quinto paso del procesamiento de la información es la verificación. Los datos grabados no contienen errores y se comprobó que los cuestionarios contienen respuestas coherentes y tampoco se evidenció influencia del entrevistador ni cuestionarios falsos. Ahora vamos a ver la tabulación y el análisis. Dentro de ella tenemos la interpretación. La tabulación. Los datos obtenidos en la encuesta se presentaron en los anteriores gráficos mediante frecuencias absolutas y relativas. Su tabulación se visualiza a continuación. Análisis. El siguiente es un análisis descriptivo soportado en resultados de la encuesta realizada para determinar la preferencia de los hongos comestibles shiitake y orellana como alimento sustitutivo de los bogotanos que se ubican en los estratos 4, 5 y 6. Permitió validar las hipótesis así. El 66% de encuestados está dispuesto a consumir los hongos comestibles. El 78% de los encuestados está dispuesto a comprar los hongos comestibles en grandes superficies como Carulla. El 77% está dispuesto a consumirlos como alimento sustitutivo en sus comidas al menos una vez por semana, frecuencia respecto a tiempo. El 55% de los encuestados está dispuesto a pagar 5.000 pesos por libra de hongos comestibles. El 78% expresó que consumiría al menos 1 kilo de hongos comestibles una vez por semana. El 53% de los encuestados tienen entre 20 y 40 años de edad. El 34% entre 42 y 60 años y el 13% de 61 en adelante. El 29% son de sexo masculino y el 71% de femenino. El 71% devenga entre 1.400.000 pesos y 2.800.000. El 26% entre 2.801.000 y 5.600.000. El 3% entre 5.601.000 en adelante. El 47% son trabajadores, el 40% independientes y el 13% son amas de casa. Ante los anteriores resultados de la investigación de mercado, esta firma de investigadores le sugiere a la Tata Foods que existe un mercado potencial considerable que mostró su preferencia a consumir hongos comestibles, shiitake y orellana, lo cual es compromisorio para su cultivo y comercialización, inicialmente en Bogotá, orientando la oferta hacia los estratos 4, 5 y 6. Vamos a continuar ahora con la fase de la comunicación. La comunicación del informe se divide en dos partes. Primero, elaboración del informe. Se entregó en formato Word siguiendo los pasos que requiere una investigación de mercado. Segundo, la presentación del informe, oral y escrito. En PowerPoint se presentó el informe incorporando audio a la presentación.
Conclusiones. El estudio de los conceptos sobre investigación de mercados me brindó la oportunidad de identificar las diferentes etapas de este tipo de estudios y el rigor de su secuencia. Asimismo, comprendí que cada tipo de investigación tiene formas específicas de establecer su diseño metodológico, pues no se puede generalizar para una investigación exploratoria y para una investigación concluyente, la cual era la indicada para el proyecto propuesta, el cual se apoyaba en la investigación cuantitativa y por supuesto en la descripción. Pienso que fue un ejercicio que se siguió con mucha responsabilidad y que me dejó claridad frente a las fases de la investigación de mercados. Bibliografía. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011. Bogotá, Ciudad de Estadística. Boletín número 31, Población, Viviendas y Hogares, a junio 30 del 2011. En relación con la estratificación socioeconómica vigente en el 2011, recuperado el 18 de noviembre de 2016 en www.sdp.gov.co. Educamarketing 2015, guía para realizar una investigación de mercados, recuperado el 18 de noviembre del 2016, de la página http://educamarketing.unex.es. Universidad de Santander, Grupo 10 2009, Planeación de Trabajo de Campo, recuperado el 18 de noviembre de 2016 en http://grupo10mercados.blogspot.com.co. A continuación presento las cartas de intención de compra. Señores Tata Foods, atención a la doctora Silvia Bolaños Arias, gerente de marketing Ciudad. Asunto: intención de compra de hongos comestibles, shiitake y orellana. Cordial saludo, estimada doctora Silvia. Tenemos conocimiento que su empresa contrató los servicios de investigación de mercados con el fin de conocer las preferencias de los consumidores que se encuentran bajo el área de influencia de nuestros supermercados de grandes superficies Carulla, respecto a utilizar como sustituto en sus comidas los hongos comestibles de la referencia y así saber si ustedes los cultivan y comercializan inicialmente acá en Bogotá. Por lo anterior, nos gustaría llegar a un acuerdo de aprovisionamiento con ustedes y así nosotros establecer estrategias para atraer a los consumidores finales, que son su objetivo, hacia nuestras 6 grandes superficies Carullas ubicadas en los diferentes sectores de interés de su población potencial. Indica que estamos dispuestos a ser canal de distribución para la comercialización de 600.000 kilos mensuales de dicho producto, mediante entregas de 100 kilos mensuales en cada uno de los 6 Carullas de Bogotá, como ya indicó, ubicados en áreas que para ustedes son de interés. Estamos dispuestos a pagar por kilo 4.000 pesos. Atentamente, Pablo César Piedradita Bolaños, gerente de marketing Carulla. Segunda carta de intención de compra. Señores Tata Foods, a la atención de la doctora Silvia Bolaños Arias, gerente de marketing Ciudad. Asunto: intención de compra de hongos comestibles shiitake y orellana. Cordial saludo, estimada doctora Silvia. Para nuestra empresa es un gran orgullo estrechar los lazos comerciales con tan prestigiosa firma, por usted liderada en el sector de los alimentos que son alternativa de protección del medio ambiente, como es el caso de los hongos comestibles. Asimismo, manifiesto mi intención de vincular a su empresa como uno de los proveedores certificados para la provisión de 100 kilos de hongos comestibles cada mes. El precio que estamos dispuestos a pagar son de 4.000, tal como lo acordamos el pasado 1 de diciembre del presente año. Quedo atento a su confirmación de fecha de despacho. Atentamente, Julio César San Clemente, gerente de marketing Olímpica. Muchas gracias por la atención prestada.